Un pastor, sobre todo, es llamado a ser representante de Cristo. Ese es un estándar bastante alto, bastante alto. Y es llamado a predicar, pero aún más importante, a vivir la palabra de Dios. El pastor tiene la responsabilidad de ser el modelo de la fe a la congregación que pastorea. Tiene que demostrar que es un hombre o mujer que depende en el Dios que le llamó. Quiero usar a mi hermano de ejemplo que ahorita señalé, porque años atrás, cuando estábamos todavía en Ciudad Juárez, él se acercó a mí un día. Yo no era pastor, era líder de jóvenes, el director de alabanza. Y él se acercó y me dijo unas palabras que realmente me impactaron, precisamente por el contexto de mi vida en el que yo me encontraba en ese momento. O sea, y créame que realmente no supe cómo reaccionar a lo que él me dijo. Pero él se acercó y me dijo: un día yo quiero ser como usted. Y yo sinceramente me hice para atrás. Y él estaba tocado, estaba sintiendo, yo sé que estaba siendo sincero cuando él dijo eso. Algo Dios le mostró, algo Dios le reveló. Y créame que aunque parece que hay como un tipo de exaltación exagerada, no lo crea. No se trata de eso. Pero sí se trata de que el pastor asuma su responsabilidad. Porque si no la asume, usted no la asume. Mi pastora decía: si el pastor llegó a 3, la congregación va a llegar a 3. Si nada más el pastor sabe Juan 3:16 y nada más, es todo lo que la congregación va a llegar. Si llega a 5, llega a 5. Si llega a 8, llega a 8. He ahí la importancia que el pastor asuma cabalmente entonces su responsabilidad. El pastor tiene que estar dispuesto a pagar el precio de la formación del fruto del Espíritu Santo en su vida y en su carácter. Cosa que no es fácil. Se duele uno, duele formar el fruto del Espíritu Santo. Tiene que ser un hombre de verdad, una mujer de verdad. Tiene que resistir con tenacidad al enemigo mientras espera con fe en Dios en toda situación. El pastor tiene que tener la frente más fuerte y combatir todas las imaginaciones que Satanás intenta levantar. Tiene que resistir la confusión que el enemigo le avienta para tratar de desviarlo del propósito, de la misión que Dios le ha encomendado. No puede ser débil. Y mire lo que le voy a decir. Esta no me gustó de plano. Cuando me la dijo el Señor, no me gustó. Pero lo entiendo. El pastor, aunque es humano, no tiene permiso de desmoronarse ante la presión del enemigo. No. El pastor sí tiene que vivir: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. No puede caer bajo la presión. Y déjeme decirle, de que somos presionados, somos presionados. No puede sucumbir, no puede rendirse ante el desánimo o ante la depresión que le acecha. Imagínese que usted viene a hablar conmigo, trae su lucha, su prueba, su batalla. Pastor, pues fíjese que esto y que el otro. Y yo de pronto: no, pues yo te entiendo. Guíeme, pastor, ¿qué podemos hacer? Yo te iba a preguntar lo mismo. Me acuerdo cuando el Señor
llamó al pastorado y nos estableció en este lugar. No le exagero al decirle, literalmente las primeras 3 noches no dormí. No dormí. Y de pronto, como dicen, me cayó el 20 de que ahora me iban a estar llamando a mí, de que ahora iban a estar viendo hacia mí para ver, ok, hacia dónde vamos ahora. Y de pronto sentí el peso de una gran responsabilidad. Y no dormía, como que estaba esperando que sonara el teléfono a las 2, 3 de la mañana, como vi a mi pastor hacer. Y creo que Dios lo permitió para que yo entendiera que de hecho había una responsabilidad que estaba cayendo ahora sobre mis hombros. El pastor, dentro del marco de la verdad del evangelio, debe guardarse irreprensible, sin excusas. De aquí entonces que el pecado más grande para un pastor pues sea caer de la gracia de Dios, puesto que todo pastor elegido sabe que será el maestro, que es un maestro, y que será de entre aquellos que van a recibir mayor condenación. Porque si alguien sabe es el pastor. Si alguien conoce es el pastor. Si a Dios alguien le habla es al pastor de una congregación, de una grey. Y cuando usted se junta y nos juntamos como iglesia, entonces usted recibe ese impartimiento también. Esta es la parte que yo dije, ay Señor, la expectativa, ¿verdad?, que tú tienes para tus pastores. Y le estoy comentando nada más, yo diría que la puntita de la superficie. Con todo esto entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la congregación? Vaya conmigo a Hebreos 13:7. Vamos a leer el 7 y el 17. Y dice así la escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Diga eso conmigo: imitad su fe. Y el 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Déjele digo algo que no le va a gustar. Diga conmigo: ponte debajo del pastor. Ahora diga: me voy a poner debajo del pastor. Lo que vemos en la escritura es de que alguien está arriba y alguien está abajo. Y el que está arriba tiene que asumir esa responsabilidad, pero también los que están debajo de. Por eso el término discípulos, alguien que se pone debajo de para aprender. Si usted no se considera un discípulo, usted no va a aprender. Usted va a resistir toda enseñanza, va a resistir la guianza, va a resistir la disciplina. Si usted no se pone debajo de, literalmente ponerse debajo de. Para los que quizás no captaron cuando se usaba el término mula, estamos hablando de cuando la mula detuvo al profeta Balaam de que Dios lo matara, de que Dios lo destruyera. Y fue la mula la que se apartaba del camino, porque está esperando Jehová con la espada en la mano, está esperando a Balaam para destruirlo. Y si él continúa en ese camino, Jehová lo destruye a Balaam. Porque incluso al final Jehová le dice a Balaam: si esta mula no se aparta del camino, estas 3 veces te mato a ti y a ella la dejo viva. Entonces en nuestras vidas necesitamos a gente que sean mulas, que nos digan: hey, vas mal. Que nos digan: hey, no es por aquí, hazte para allá. Que si Jehová te sale al encuentro, te destruye.
Ahora, decídase que va a ser una mula, porque las mulas quedan vivas. ¿Qué hizo Balaam? Le pegaba a esta mula, la golpeaba, pero esa mula no se movía, no cambiaba de opinión, porque estaba viendo aún lo que el profeta no estaba viendo. E interesantemente, Balaam se autodenominaba el profeta con los ojos abiertos, y no podía ver la destrucción que le esperaba, que Dios ya estaba molesto con él. Y si no fuera por esa mula, Balaam hubiera quedado destruido. He decidido ser la mula número 1 de este lugar. Es necesario. Los padres necesitan serlo con sus hijos. Yo le doy gracias a esa hermana, María Frías, que fue también mula. Me acuerdo del hermano Ramón también. Oh, cuidado con ese hermano. Ese hermano era tremendo. Creo que medía como 6'4" o 6'5", bien alto, y él era ujier. Él estaba en la puerta, pero él no era un ujier cualquiera. Oh, no, a él no le interesaba quién fuera o quién hijo fuera de qué. Él iba y te buscaba. A veces nos salíamos de la iglesia y él andaba por toda la colonia buscando a los hijos de los hermanos que estaban adentro de la iglesia y no sabían que sus hijos andaban allá afuera, quién sabe dónde. Y me acuerdo que una vez se salió un chavo, no voy a decir su nombre, porque nos gustaba irnos a la tienda de la esquina y agarrar algo, y luego ya no nos metíamos a la iglesia, nos quedábamos afuera. Oh, pero cuando don Ramón se daba cuenta, él salía y él ya sabía el proceso. Primero iba a la tienda y luego a la abuela. Él ya sabía todo. Y una vez este chavo creía que estaba siendo muy inteligente y se metió debajo de un carro y dijo que al cabo que es en la noche no me va a ver. Y va caminando y luego veo que se acerca al carro y yo me quedo así tieso y ya dije quién no es. Y luego me dice: salte de ahí, Gabino, ya te vi. Y ahí voy de camino a la iglesia, el hermano Ramón ahí enseguida. Mula. Necesitamos a más hermanos Ramones. Y dice el resto del versículo: porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, y hemos de dar cuenta. Dice: para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra griega para imitar es mimeomai. Mimeomai, de donde encontramos la palabra mimo. Mimo. Y este término habla de una actuación o de una mímica, ¿verdad? Déjame se lo digo en español para que me entienda. Arremedar. Y por esto entendemos que una vez que el actor tiene el modelo delante de sí, intenta hacer una representación de ese personaje a perfección. Yo me impresiono con los actores que vemos hoy en día en el cine, y algunos que hacen unos personajes que wow, qué tremendo, y tú dices, ¿cómo le hacen? Porque a ciertos actores los ves haciendo diferentes papeles, pero cuando ellos empiezan a remedar, cuando empiezan a hacer la mímica y ellos estudian sus papeles, de hecho pasan tiempo con personas que van a hacer ese tipo de personaje porque quieren aprender los gestos, quieren aprender el estilo de voz, el tono de voz, el fluir de la voz, la cara, las manos, todo para hacer un papel a perfección. Y eso es lo que está hablando aquí la palabra. Cuando un servidor empezó a predicar en células, alguien preguntó, yo no sé quién, y dijo, ¿y cómo predica? Y alguien dijo, pues como su papá.
Y para mí fue un complemento, fue un cumplido muy grande de que me compararan con mi pastor. Y lo que aquí está hablando la palabra de Dios es de que de esa forma se imite la fe del pastor. En otras palabras, si yo no tengo permiso de desmoronarme ante la presión, usted tampoco. Esta es la parte de que me gusta de la prédica. Si yo no puedo faltar a un servicio, usted tampoco. Si viene la prueba fuerte, la batalla fuerte, y usted le dan ganas de correr, pues como un pastor no puede correr, usted tampoco. Porque es su responsabilidad imitar la fe del pastor. Ahora quiero que vea esto conmigo, por favor, porque esta idea de imitación es usada a través del Nuevo Testamento. Cuando habla de imitar a los siervos de Dios, Pablo decía: os ruego que me imitéis, que imitáramos a otros cristianos también, que imitáramos a las iglesias, que imitáramos a lo bueno, que imitáramos a Cristo, incluso que fuéramos imitadores de Dios. Efesios 5:1. Que fuéramos imitadores de aquellos que demuestran fe y paciencia, y que seamos imitadores de los pastores. Por eso cuando alguien se acerque y le diga: tú quieres ser igual que el pastor, dígales: te hago una pregunta. ¿Qué es lo que tú ves en mí que te indica que me estoy pareciendo al pastor? Pues la forma que hablas, la forma que esto y lo otro, te estás haciendo bien gritón como el pastor también. Y dígales: gracias. Un hombre me dijo a mí una vez: tú no vas a ser como tu papá. Y le dije: ¿sabe qué? Quizás no. Y ojalá pueda llegar a los tobillos de lo que él fue. Pero tengo un ejemplo a seguir. Filipenses 3:17 al 18 dice: hermanos, ese es el apóstol Pablo hablando, sed imitadores de mí. Y luego dice: y mirad a los que así se conducen. Créame que esto realmente es poderoso. Y mirad a los que así se conducen. Y luego dice: según el ejemplo que tenéis en nosotros. Según el ejemplo que tenéis en nosotros. En otras palabras, si su pastor no lo haría, no lo haga usted. Si su pastor no lo pensaría, no lo piense usted. Si su pastor no actuaría de esa manera, no actúe usted así. Si él no se comporta de esa forma, no se comporte usted así. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, últimamente, todo se remonta, todo se vuelve a que estamos siendo imitadores de Cristo. Pero Dios elige a estos hombres, elige a estas mujeres a que sean una representación física, un modelo físico del Dios invisible. Y con esto también afecta al resto de la iglesia, para que la iglesia sea la representación física también de Dios en la tierra. Y luego dice el apóstol Pablo: porque él está comparando, él está contrastando, porque hay algunos a los cuales no se debe imitar. Hay algunos a los cuales no se les debe seguir el ejemplo. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Él está dando aquí un principio poderoso para proteger a la iglesia. Los que no entendieron del spray, ¿este qué es? A ver, ¿qué es? Si todos saben, es el 4x4. Y lo que pasa
Esto viene de que cuando Nehemías estaba siendo atacado, presionado por Sanbalat y Tobías, y lo querían desviar de la misión que Dios le había dado. Dice, y ellos mandaron decirme 4 veces, ven, hablemos. Y yo les contesté las 4 veces, no, porque estoy haciendo una obra grande. En otras palabras, el enemigo te avienta 4, tú le avientas 4. Le das con el 4x4. No te dejas. Hace poco estábamos hablando de que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y que a veces nosotros, ¿verdad?, permitimos una arruguita en nuestra ropa y decimos que al cabo que nadie la va a ver, se ve bien, ¿verdad? Una manchita, ahí la escondemos. Incluso hoy en día venden sprays que desarrugan la ropa. ¿No quieres planchar? La noche anterior o algo así, échale spray y en la mañana ya está tu corbata, tu camisa, blusa, etcétera, desarrugado. Y comentábamos y decíamos, hay gente alrededor tuyo que te está arrugando la vida, que te está manchando la vida. So, tú tienes que andar con tu spray y hacerle a la gente pss, 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 para desarrugar, porque Cristo viene por una iglesia, dice, sin mancha, sin arruga. Y a veces nosotros toleramos ciertas arrugas, toleramos ciertas manchas y creemos que está bien. Sí, y usaba el ejemplo y decía, cuando tú hablas con una mujer y le preguntas, ¿estás embarazada? Ella no te dice un poquito nada más. ¿Verdad que no? O estás embarazado o no estás embarazada. Entonces al cielo solo van a entrar personas que no tienen ninguna, ni una mancha, ni una arruga. No nada más, poquito. Por eso tienes que encargarte de esa mancha y de esa arruga, right? Eso era de lo del spray. Pero dice la palabra, la razón que lo dice el apóstol Pablo, dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo sabe Pablo? Por la conducta, por el comportamiento, porque están dando un ejemplo que no se debe seguir. So Pablo dice, enfóquense y miren nada más en aquellos que así se conducen. A esos imítenlos. Mantenerse en este proceso de imitación. Yo pude ver algo aquí aún más profundo. Esto es lo que también preserva la santidad de la iglesia, porque el mandato es de imitar solo a los que así se conducen. Solo a los que así se conducen. Hay gente en las iglesias a las cuales no se les debe imitar. Sí sucede. Pero hay también varios a los que sí se les puede imitar. Podríamos pensar que todo esto suena muy superficial, esto de imitar, porque uno diría cualquier persona puede imitar. Incluso pudiéramos decir hasta cierto nivel que algunos de los niños que vimos aquí, aún los más pequeñitos, ellos están haciendo eso, están imitando. Pero déjeme le digo que algo está sucediendo. Comentaba el hermano Ismael, cuando yo tenía 8 años, yo participé también de algo así. Y quizás él estaba imitando, él en parte no sabía lo que estaba haciendo. Estaba siendo parte de un evento, de alguna participación, y quizás estaba contento de simplemente poder estar ahí y ser parte. Pero déjeme le digo una cosa, que cuando tú estás en un ambiente espiritual, aunque en el momento la mente no comprenda lo que está tomando lugar, tu espíritu está recibiendo. Él dijo, se sembró una semilla.
Y mírelo dónde está ahora. Ahora él es un ministro también, es ministro de música, ministro de alabanza, ministro de la palabra también. Y todo empezó ¿cómo? Porque empezó a imitar a los hermanos de la iglesia. Esto es mandato de Dios, no es del hombre. Es mandato de Dios. Y aunque parece que suena muy superficial el poder imitar, pero mire lo que le voy a decir. El mandato está intencionado a llevar a los imitadores a más allá de sí mismos. Le decía a la hermana Violeta, esposa de Ismael, cuando estábamos allá en Juárez, le decía, haz esto, alcanza este tono. Y le daba un tono alto. No puedo. Sí puedes. Alcánzalo. Es que no puedo. Sí puedes. Alcánzalo. ¿Verdad? Casi con el chicote, ¿no? Alcánzalo. Y creía que no podía. Y no, yo sé que no la he escuchado porque quizás digo, en la iglesia no se presta, ¿verdad? No vamos a cantar un canto así en ópera. Pero canta ópera. Para poder hacer eso tú tienes que levantar la voz. La cosa es de llevar a los imitadores a más allá de sí mismos. Decía, creo que uno de los jóvenes, ustedes ven en nosotros más de lo que aún nosotros mismos vemos en nosotros. Y déjame le digo que sí. Sí. Incluso yo mismo puedo decir, si yo lo pude hacer, cualquier persona lo puede hacer. Hay cosas que se tienen que aprender absolutamente. Yo no le puedo llevar a usted a donde yo no he ido. Pero si he ido, lo puedo llevar. Esta idea de imitar, porque ahorita vamos a leer un versículo que también a mí me impactó. Esta idea de imitar este concepto divino, porque está en las escrituras, es mandato de Dios, presupone que los que están debajo del pastor o debajo de los pastores no saben qué hacer. Eso es lo que presupone. Imagínese, ven, mijo. Se presupone que él no sabe qué hacer, ¿ok? A propósito, yo ahorita estoy siendo mula con él porque él tiende mucho a hacer esto. Y le digo, saca las manos de la bolsa. Y a veces ya nomás está así y voltea y me ve y le hace. Porque le estoy enseñando. Porque esta es una postura muy relajada. Get your hands down. Muy relajada. Cosas que a veces hacemos inconscientemente, ¿verdad? Y es como que no. Ábrase, siéntase vulnerable. Deja que venga el espíritu, hágase vulnerable, baje las manos al lado. ¿Se vio cómo se puso ahorita así? No. Yo tengo que presuponer que él no sabe qué hacer. Y yo le tengo que enseñar, ¿verdad? En ese proceso no le va a gustar ciertas cosas. Es casi de seguro. No le va a gustar, ¿verdad? Pero si él no sabe qué hacer, yo tengo que venir al lado y poder decirle, mira, tú haz lo que yo hago, ¿ok? Algo así. Algo interesante sucedió cuando fuimos a Grapevine hace poco. Habían reservado un lugar para que se sentaran los pastores y nosotros nos sentamos ahí mientras el grupo estaba ministrando en la alabanza. Yo me gocé porque conozco la historia, el trasfondo del hermano Ismael, de la hermana Violeta. Y hablando de que incluso
estuvieron haciendo la alabanza en inglés, cosa que no es su lenguaje, ¿verdad?, natural. Ah, y y nosotros estamos sentados allá. Ellos estaban llevando toda la dirección. Entonces, él lo pudo hacer con esa libertad que el Señor le ha dado. No siempre fue así. Esto no fue algo que él pidió, pero Dios se los dio. Y estamos gozándonos de poder estar allá y verlos a ellos hacer lo que Dios les ha llamado a hacer, pero se les tuvo que empujar, se les tuvo que aventar, se tuvo que creer en ellos. Y hermano, nosotros creemos en ustedes. Lo que pasa es que tiene que haber un proceso de imitación, tiene que haber un proceso de formación, pero de que creemos, creemos. Por medio de este proceso de imitación establecido por Dios, escuche lo que le voy a decir, es que se induce a los hijos de Dios a venir a ser la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Se le tiene que llevar a que usted sea eso. No es algo que sucede automáticamente. Si fuera automático, todo ser humano sería la imagen y semejanza de Dios, pero no lo es. Pero ahí está. Es algo con lo que todo ser humano nace. Ya nace con esa imagen, ya nace con esa semejanza, pero tiene que salir. Y Satanás viene a distorsionar esa imagen porque quiere que se parezcan más a él, que se parezcan al Creador. Que sean más hijos del diablo, hijos del demonio, hijos de desobediencia, hijos de la tiniebla, a que sean hijos de luz, a que sean hijos de Dios, a que sean hijos del Señor. Entonces él tiene que enseñar a sacar esa imagen, a reflejar esa semejanza. En otras palabras, es por medio de la imitación, es por medio de tener un modelo que entonces llegamos a ser. Me acuerdo que hubo una campaña, quiero decir que tenía como 11 años yo quizá, y en la plaza Valdera, que es la plaza de toros, ¿no? Allá en Ciudad Juárez. Y usaron la plataforma, era un ring de lucha en aquel entonces. Y estaba llena la plaza. Y yo estaba con mi mamá en las gradas ahí sentado. Y me acuerdo que esa vez, como yo veía a mi papá ponerse un traje y corbata y todo, pues yo también me ponía. Y yo creo que Dios le habló a mi mamá, algo le indicó, porque de pronto me quedé viendo hacia donde estaba el ring. Y estaban ahí varios pastores y estaba ahí mi papá, él iba a predicar esa noche. Y yo estaba así muy atento y volteó mi mamá y me dice, ¿quieres ir para allá? Y es como que, ¿cómo supo? ¿Qué comes que adivinas? Y le dije, nomás moví la cabeza. Me dice, ve con cuidado. Y tenían ahí ujieres y toda la cosa. Yo no sé cómo pasé, cómo pude entrar hasta allá. Y había unos escalones en la orilla y me subo al ring. Y cuando me subo, ahí está mi papá. Y voltea y me ve. Y yo dije, híjole, ahorita me va a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Bájate. Voltea y me ve y me dice, siéntate ahí. Está una silla. Y ahí me senté. Y ahí estuve todo el tiempo. Y estaba sentado y viendo a toda esa gente. Y yo estaba.
O sea, ¿cómo Dios lo prepara a uno para poder estar delante de gente? Déjeme le digo, no es fácil. Hay gente que le tiene pavor al micrófono. No quieren hablar. A veces menos delante de la gente. Tienen mucho temor. Sí comprende lo que se está haciendo ahorita con estos chiquitos. Wow, yo dije ahorita, mira estas hermanas qué tremendas, las que tenían los chiquitos acá arriba. ¿Tú cómo le haces que uno de 2, 3, 4 años se pueda mantener aquí parado? Right? Dios no te va a estar trabajando ni caica. Lo está santificando, porque de pronto hasta nos dio la espalda. Dice. Pero ¿sabe qué se les está enseñando ya? A que puedan estar delante de gente, que puedan estar delante de una congregación, porque a lo mejor un día vamos a ver a uno de estos predicando o cantando o haciendo algo y no van a tener esa pena, esa vergüenza de poder hacerlo delante de la gente. Es formación, es entrenamiento, todos. Y este es un proceso de imitación que Dios usa. Entonces no se sienta mal imitar a su pastor, a su pastora, imitar a un líder, porque últimamente nos están imitando a nosotros. Y todos somos imitadores de Cristo. Eso no tiene nada de malo. Absolutamente no. Nada de malo. Hablamos entonces, ¿verdad? Podemos ver la necesidad de tener buenos modelos, de tener buenos ejemplos. Ahora, ¿por qué le digo en base a este proceso de imitación? En Primera de Tesalonicenses 1:6, Pablo le está hablando a creyentes. Porque cuando alguien de pronto es salvo por Dios, por Cristo, él no empieza a ser automáticamente quien Dios quiere que sea o a lo que lo está llamando a ser. No sucede de un día para otro. No. Entra inmediatamente en un proceso y ojalá, ¿verdad? Y tenga buen ejemplo, buen modelo. Como dice por eso dice la palabra, les daré pastores conforme o según mi corazón. Pero les dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, le está hablando a creyentes, no le está hablando a incrédulos, le está hablando a creyentes. Esto es lo que yo quiero que capte, que le está hablando a creyentes. Y Pablo les dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. ¿Y quién? Y del Señor. Y del Señor. Porque se tiene que aprender cómo ser como Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Imitando a aquellos que están siendo como Cristo. Yo me gozaba ahorita con todo lo que estaban diciendo porque, y créanlo, no es por mí, es porque confirma esta palabra. La hermana Sandra lo estaba diciendo casi como con lágrimas, ¿verdad? Eres bien chillona, quiero que sepas. Ojalá, le decía a la hermana llorando, que yo te pueda enseñar. Y que un día la hermana Rosa pueda decir, Dios la usó a ella para impactar en mi vida. Carmen, perdón. Dios la usó a ella para impactar en mi vida. Es que el apellido es igual, Trejo, y yo me fui con Rosa. ¡Qué tremendo! Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Hay dos cosas que creo yo encapsulan el todo de lo que se debe imitar del pastor. Y ahorita lo leímos. Primero su conducta y luego su fe. Su conducta y luego su fe.
La fe obviamente es el fundamento de la vida cristiana, de la forma de vivir. Y la conducta es lo que evidencia esa fe o falta de ella. Y por eso dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice, considerad, medita, piensa, cuál haya sido el resultado de su conducta. Y luego, si tú consideras que el resultado de su conducta ha sido bueno, la versión a Valera más antigua dice, cuál haya sido el éxito de su conducta. Y luego dice, imitad su fe. Fe no solo es el concepto dado por Dios, por el cual creemos en un Dios invisible y en su palabra, sino que también la fe son las creencias y el estilo de vida que debemos practicar diariamente. Cuando alguien te pregunta, por ejemplo, ¿cuál fe practicas? Tú dices la fe cristiana. Y con eso tú le estás diciendo de cómo vivimos, cómo vives, cuál es tu estilo de vida. Usted necesita preguntarse, ¿cuál es la convicción que demuestra el pastor? ¿La demuestra o no la demuestra? ¿Ha sido constante en su llamado? ¿Ha demostrado estabilidad espiritual y moral o no? ¿Es el reflejo de un hombre o mujer fuerte de Dios? ¿Evidencia que Dios le habla o no? A propósito, hace poco supe que en otra iglesia se predicó un mensaje que escucharon en nuestro sitio de internet, y tal pastor lo predicó en su iglesia. Está confirmado, porque usó las frases que son únicas de este pastor, y alguien que estuvo ahí dijo, no voy a decir quién es, pero dijo, ¿ese es el mensaje del pastor? Las mismas frases, lo mismo todo. Dejen de estar copiando y métanse al cuarto secreto para que Dios les dé secretos. Y ustedes prediquen su propio material en sus iglesias, y yo sé que me están escuchando. Pregúntese si predica la sana doctrina de la palabra de Dios o la compromete. Pregúntese si este pastor predica lo que la gente quiere oír o predica la palabra de Dios. ¿Camina en la autoridad que Dios le ha dado o realmente demuestra debilidad en la fe? ¿Ha sido fiel en lo poco? ¿Se percibe la unción de su elección? ¿Tiene visión? ¿Tiene dirección o no? Usted puede decir, preguntarse y decir, este es un pastor al cual yo puedo seguir o no. Y créame que al decir todo esto, me estoy poniendo en una postura, porque yo entiendo que yo debo reflejar todo esto. Y si usted puede responder que sí, entonces imíteme. No tiene nada de malo, es bíblico. Le repito, esto no es exaltación. Está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que a nosotros los pastores nunca nos gusta decir eso, porque a veces es precisamente de lo que nos preocupamos, que la gente va a decir, lo que pasa es que ya como que ya se está elevando demasiado. Pero si yo le doy las bases bíblicas, entonces usted no tiene nada que decir. Imite. Imite. Ahora, antes de imitar la fe del pastor o de quien sea, hay algo muy importante, porque va de la mano. Considere si la conducta de tal persona es una que refleja a Cristo. Porque es la conducta, no el título, lo que evidencia si es una fe digna de imitar.
Cuando recibimos la fe, recibimos toda una manera de vivir entonces. Y el pastor debe mostrar por su conducta la fe de Dios. Cuando Pablo habla de ser ejemplo en Filipenses 3:17, ahorita que leímos, imitándose a nosotros y a los que así se conducen, significa dejar una impresión. Y no, esto se está usando un lenguaje de aquel tiempo cuando se usaba una marca que se hacía con un golpe, paz, una insignia, un sello. Y cuando ya se dejaba ese sello, se necesitaba imitar ese sello. Pablo está diciendo, les estoy demostrando la figura o la forma de vivir que se debe imitar. Abraham no hubiera sido conocido como el padre de la fe si él no hubiera demostrado con su comportamiento que le creyó a Dios. Dios viene y da la palabra, pero entonces no es suficiente escuchar la palabra, sino que ahora hay que imitar. Hay que imitar esta fe. Convertirse en la encarnación de este verbo. Se dice de Sadrach, Mesach y Abednego que eran 10 veces más inteligentes que todos los otros siervos del rey. 10 veces más inteligentes, incluyendo a Daniel. Y de pronto se encuentran en una situación donde tienen que decidir adorar a una estatua que se había erigido o ser echados a un horno de fuego. ¿Sí? ¿Sabes cuando tú eres probado? Cuando tus amigos, tu familia, en el trabajo te preguntan, y ya lo he dicho, ¿qué hiciste este fin de semana? Ahí tú decides si le entras al horno o te doblas ante la estatua del mundo. Por tanto que sepas de la Biblia, aunque seas 10 veces más inteligente. Si tú no contestas, sabes que este fin de semana estuve en la casa de Dios, alabando y glorificando su nombre. No entraste al horno. Porque tú sabes la reacción de la gente, ¿verdad? Cálese. Cálese mañana. Cálese mañana. Es más, no espere que ni le pregunten. Usted vaya a acérquese. Atínale qué hice este fin de semana. ¿Ah? Pase volantes. Estuve en la casa de Dios. O cuando te preguntan, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Voy a estar en la iglesia. Voy a estar con Cristo. ¿Qué vas a hacer tú? Oh, no, yo voy a ir a party. Oh, tú vas con el diablo, órale. Right? No se avergüence de Cristo. Entre al horno. La cosa es de que si ellos se rinden, si ellos se doblegan, ¿de qué les sirvió ser tan inteligentes? En ese momento se tenían que convertir en carne propia todo lo que sabían. Y le dijeron a este rey, ¿sabes qué? No vamos a entrar. Y este rey payaso sangrón les dice, ¿y quién los va a librar de mi mano? Y ellos le contestaron, pues ¿sabes qué? Nos libre o no nos libre, sé, oh rey, que no vamos a adorar tu estatua. Así es que échale. Y el rey se enojó y lo mandó calentar el horno 7 veces peor de lo que solía estar. ¿Sabía usted que los hombres que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego al horno murieron
antes de que los echaran de lo caliente que estaba. ¿Sabe qué indica eso? Que aún desde antes que fueran echados al horno, Dios ya estaba con ellos. Por eso a ellos no les pasó nada, porque al acercarse deberían de haber muerto todos, pero Sadrach, Mesach y Abednego no. Y ellos entraron al horno, y ¿sabe cómo estaban ahí dentro del horno, agarrados de la mano? Y luego de pronto se apareció un cuarto. Y el rey voltea y mira, y se asoma, y le hace, ay, 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 ay. ¿A cuántos echaron? A 3, Señor. ¿Por qué yo veo 4? Es que eran cuadrangulares. Ahí estaba el Señor con ellos. Imagínate, si tú decides entrar al horno, Él va a entrar contigo. Es el dueño del fuego. Y dice que cuando ellos salieron, su ropa no estaba manchada, no olían a quemado. ¿Usted sabe cómo huele el pelo quemado? Yo de niño le quemé el pelo a un chavo. Estamos experimentando y él se dejó. Lo bueno es que en Juárez, ¿verdad? Bueno, en algunas partes todavía había un tambo ahí de agua, porque ahí sí se guardaba el agua. Y ya cuando vi que le dije, mete la cabeza al tambo. Eran unos que vivían ahí bien cerquitas. No sé si tú lo conociste, es Chicuelo. A Chicuelo. A Chicuelo. Le quemé el pelo. Huele feo. No. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron de ese horno, olían a Oscar de la Renta. Olían a Cristo. Nada les pasó. Pero tienes que vivir tu fe. ¿Quieres ver poder de Dios? Tienes que vivir la fe. No puedes simplemente ver y leer y estudiar y llenarte la cabeza. Porque créame que de esos hay muchos, incluyendo pastores, incluyendo evangelistas, incluyendo visqueapóstoles, profetas, y usan eso para manipular a la gente, pero ellos no lo están viviendo. No todos, obviamente. Cuando mimo a aquellos que así se conducen, es entonces cuando vengo a ser. Puedo decir sin arrogancia y sin vanidad, sin nada de eso. Yo quisiera que en Palabra Viva hubiera una bola de gabinitos hablando por ahí, hablando por allá. Si Dios me permite un día, yo quisiera que, y es algo que le he pedido, según lo que Dios va a hacer en esta congregación, pero un día yo quiero tener a quien yo imite acá arriba y decirle, quiero que sepas que esto fue lo que tú empezaste. Imagínese Salomón poderle quizá haber dicho a David, Dios te dio la visión a ti, porque se la dio a David, no se la dio a Salomón, de edificarle un templo a Dios. No se la dio a Salomón, se la dio a David. Y después David le dice a Salomón, hazlo conforme al diseño que se me reveló completamente. Salomón no se quejó, él no dijo, esa no es mi visión, a mí no me la dio. Salomón hizo todo. Y porque él obedeció, dice que cuando él hubo orado, después de haber orado, dice que la gloria de Dios llenó el templo. Porque hubo alguien dispuesto a ponerse debajo de e imitar.
David ya había peleado todas las guerras. David ya había preparado el camino. Salomón todo lo que tenía, todo lo que hubo fue entrar y empezar a ser rey. Fue todo. Pero lo tenía que hacer en obediencia y conforme al diseño. Si usted ha concluido que hemos sido un modelo a imitar, entonces haga más que sentarse en las bancas de esta iglesia. E imite nuestra fe. Imite nuestra conducta. Porque es necesario que se levanten más imitadores. Que al rato no solamente haya Gavinos ahí corriendo y Cármenes ahí corriendo, sino Esteres también, y Daisis también, y más Ismaeles ahí también, ¿verdad? Siendo imitados, quizás más güeritos, pero no le hace. Más Violetas también ahí levantando su voz para el Señor. Más Marcoses, más altos. Más Maikes, pero con 10 dedos completos. De eso se trata. De eso se trata. Si se necesitan ejemplos, hermanos. Y yo le puedo decir, aquí hay varios. Aquí hay varios. Dignos de imitar. Dignos de seguir. Últimamente todos estamos buscando ser la imagen de Jesucristo. Y a Él lo vemos en otros, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que me vea a mí, sino a Cristo en mí. Como yo en ustedes también. Juntos podemos realmente impactar esta ciudad. Dios no ha terminado con nosotros. Todavía hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer. Incluso puedo sentir en mi espíritu que Dios nos va a llevar en una dirección quizás desconocida. Vamos a seguir haciendo su obra, obviamente, pero la forma, la manera, y esto es algo que yo sé que tengo tiempo hablando con ellos, pero uno espera los cronos de Dios. Porque las sazones no las sabemos. No lo sabemos. Eso está en la potestad del Padre. Pero de que nos dirigimos hacia algo, nos dirigimos hacia algo. Y le doy gracias a Dios que esta es la congregación con lo que se va a hacer. Y damos gracias a Dios por cada una de sus vidas, por cada uno de ustedes, que hasta este punto han perseverado, que hasta este punto, ¿verdad? Seguimos adelante y pues que el Señor, ¿verdad? Nos siga ayudando y nos siga guiando. Dile a la persona enseguida, tú estás aquí porque Dios te trajo. Y dile, y Dios todavía no termina con nosotros. Gloria a Dios. Sin excusas. De aquí entonces que el pecado más grande para un pastor pues sea caer de la gracia de Dios, puesto que todo pastor elegido sabe que será el maestro, que es un maestro, y que será de entre aquellos que van a recibir mayor condenación. Porque si alguien sabe es el pastor. Si alguien conoce es el pastor. Si a Dios alguien le habla es al pastor de una congregación, de una grey. Y cuando usted se junta y nos juntamos como iglesia, entonces usted recibe ese impartimiento también.
Esta es la parte que yo dije, ay Señor, la expectativa, ¿verdad?, que tú tienes para tus pastores. Y le estoy comentando nada más, yo diría que la puntita de la superficie. Con todo esto entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la congregación? Vaya conmigo a Hebreos 13:7. Vamos a leer el 7 y el 17. Y dice así la escritura: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Diga eso conmigo, imitad su fe. Y el 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Déjele digo algo que no le va a gustar. Diga conmigo, ponte debajo del pastor. Ahora diga, me voy a poner debajo del pastor. Pero sí se trata de que el pastor asuma su responsabilidad. Porque si no la asume, usted no la asume. Mi pastora decía, si el pastor llegó a 3, la congregación va a llegar a 3. Si nada más el pastor sabe Juan 3:16 y nada más, es todo lo que la congregación va a llegar. Si llega a 5, llega a 5. Si llega a 8, llega a 8. Es ahí la importancia que el pastor asuma cabalmente entonces su responsabilidad. El pastor tiene que estar dispuesto a pagar el precio de la formación del fruto del Espíritu Santo en su vida y en su carácter. Cosa que no es fácil. Se duele uno, duele formar el fruto del Espíritu Santo. Tiene que ser un hombre de verdad, una mujer de verdad. Tiene que resistir con tenacidad al enemigo mientras espera con fe en Dios en toda situación. El pastor tiene que tener la frente más fuerte y combatir todas las imaginaciones que Satanás intenta levantar. Tiene que resistir la confusión que el enemigo le avienta para tratar de desviarlo del propósito, de la misión que Dios le ha encomendado. No puede ser débil. Y mire lo que le voy a decir. Esta no me gustó de plano. Cuando me la dijo el Señor, no me gustó. Pero lo entiendo. El pastor, aunque es humano, no tiene permiso de Lo que vemos en la escritura es de que alguien está arriba y alguien está abajo. Y el que está arriba tiene que asumir esa responsabilidad, pero también los que están debajo de. Por eso el término discípulos, alguien que se pone debajo de para aprender. Si usted no se considera un discípulo, usted no va a aprender. Usted va a resistir toda enseñanza, va a resistir la guianza, va a resistir la disciplina. Si usted no se pone debajo de, literalmente ponerse debajo de. Para los que quizás no captaron cuando se usaba el término mula, estamos hablando de cuando la mula detuvo al profeta Balaam de que Dios lo matara, de que Dios lo destruyera. Y fue la mula la que se apartaba del camino, porque está esperando Jehová con la espada en la mano, está esperando a Balaam para destruirlo. Y si él continúa en ese camino, Jehová lo destruye a Balaam. Porque incluso al final Jehová le dice a Balaam, si esta mula no se aparta del camino, estas 3 veces te mato a ti y a ella la dejo viva. Entonces en nuestras vidas necesitamos a gente que sean mulas, que nos digan, hey, vas mal,
que nos digan, hey, no es por aquí, hazte para allá. Que si Jehová te sale al encuentro, te destruye. Ahora, decídase que va a ser una mula, moronarse ante la presión del enemigo. No. El pastor sí tiene que vivir. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. No puede caer bajo la presión. Y déjeme decirle, de que somos presionados, somos presionados. No puede sucumbir, no puede rendirse ante el desánimo o ante la depresión que le acecha. Imagínese que usted viene a hablar conmigo, trae su lucha, su prueba, su batalla. Pastor, pues fíjese que esto y que el otro. Y yo de pronto, no, pues yo te entiendo. Guíeme, pastor, ¿qué podemos hacer? Yo te iba a preguntar lo mismo. Me acuerdo cuando el Señor llamó al pastorado y nos estableció en este lugar. No le exagero al decirle, literalmente las primeras 3 noches no dormí. No dormí. Y de pronto, como dicen, me cayó el 20 de que ahora me iban a estar llamando a mí. De que ahora iban a estar viendo hacia mí para ver, ok, hacia dónde vamos ahora. Y de pronto sentí el peso de una gran responsabilidad. Y no dormía, como que estaba esperando que sonara el teléfono a las 2, 3 de la mañana. Como vi a mi pastor hacer. Y creo que Dios lo permitió para que yo entendiera que de hecho había una responsabilidad que estaba cayendo ahora sobre mis hombros. El pastor, dentro del marco de la verdad del evangelio, debe guardarse irreprensible. Un pastor, sobre todo, es llamado a ser representante de Cristo. Ese es un estándar bastante alto. Bastante alto. Y es llamado a predicar, pero aún más importante, a vivir la palabra de Dios. El pastor tiene la responsabilidad de ser el modelo de la fe a la congregación que pastorea. Tiene que demostrar que es un hombre o mujer que depende en el Dios que le llamó. Quiero usar a mi hermano de ejemplo que ahorita señalé, porque años atrás, cuando estábamos todavía en Ciudad Juárez, él se acercó a mí un día. Yo no era pastor, era líder de jóvenes, el director de alabanza. Y él se acercó y me dijo unas palabras que realmente me impactaron, precisamente por el contexto de mi vida en el que yo me encontraba en ese momento. O sea, y créame que realmente no supe cómo reaccionar a lo que él me dijo. Pero él se acercó y me dijo, un día yo quiero ser como usted. Y yo sinceramente me hice para atrás. Y él estaba tocado, estaba sintiendo, yo sé que estaba siendo sincero cuando él dijo eso. Algo Dios le mostró, algo Dios le reveló. Y créame que aunque parece que hay como un tipo de exaltación exagerada, no lo crea. No se trata de eso.